Buenas tardes. Mientras les presento mi hospital, que es un hospital que acabamos de estrenar en Vigo, se llama Hospital Álvaro Cunqueiro, voy a aprovechar para agradecer a la organización del Congreso dos cosas. En primer lugar, el haber elegido hablar de alfa-1 antitripsina en una mesa de enfermedades minoritarias, porque es algo que es realmente importante para el conocimiento de la enfermedad, y también el que hayan contado conmigo para hacer esta presentación. Como todos ustedes saben, el déficit de alfa-1 antitripsina es una condición genética que se deriva de la presencia de mutaciones en el gen inhibidor de la proteasa que se localiza en el cromosoma 14. El alfa-1 es una glicoproteína de la familia de las serpinas que tiene fundamentalmente una actividad antiproteasa y cuyo principal sustrato es la elastasa del neutrófilo. Se sintetiza en los hepatocitos y desde ahí es liberada al torrente sanguíneo, donde en condiciones de normalidad alcanza concentraciones en torno a 100 o entre 100 y 200 miligramos de decilitro. Si hiciéramos un recorrido histórico por la evolución del conocimiento del déficit de alfa-1 antitripsina, deberíamos empezar en el año 1963, que es la fecha en la que Laurel y Erickson descubrieron que en un proteinograma de un paciente con enfisema pulmonar estaba ausente la banda alfa-1. Desde ahí hasta ahora hemos aumentado nuestros conocimientos tanto en lo que respecta a la genética y al conocimiento de la molécula en sí misma, como hemos tenido la oportunidad de ir aprendiendo cosas en cuanto al aspecto clínico del déficit de alfa-1. Una de las cosas que hemos aprendido es que el alfa-1 antitripsina es una molécula que tiene muchas acciones. Entre ellas podríamos destacar su capacidad antioxidante, es también una molécula con actividad antiinflamatoria e in vitro ha demostrado ser un excelente antimicrobiano. Pero la característica fundamental de la molécula y por la que más nos importa realmente es porque inhibe la elastasa del neutrófilo y otras antiproteasas secretadas por otras células inflamatorias, y solo el alfa-1 antitripsina supone el 90% de toda la capacidad antiproteasa del organismo. El gen del alfa-1 antitripsina es un gen muy polimorfo y se han descrito muchísimas variedades. Sin embargo, afortunadamente no todas ellas la asocian con enfermedad y en este esquema podemos ver las variantes alélicas que generan enfermedad en humanos, especialmente a nivel hepático y pulmonar. El paradigma del déficit de alfa-1 antitripsina es tener la mutación Z, que condiciona un elevado riesgo de hepatopatía y de enfermedad pulmonar, porque se acumulan los hepatocitos, como luego veremos, y hay unos niveles séricos muy bajos. La proteína S también, pero en mucha menor medida, y luego debemos prestar atención a los genotipos nulos, que son muy raros. Se estima que 100 veces más raros que la mutación Z, que ya de por sí es rara, y que solo tienen riesgo de enfermedad pulmonar, porque como prácticamente no sintetizan proteína, no existe riesgo de acúmulo hepático. La mutación Z se estima que nació hace aproximadamente 6.000 años en la península escandinavia, y fueron luego los vikingos los que en sus incursiones a los demás países europeos fueron diseminando por ahí la mutación. Y luego las migraciones de los países europeos hacia otros continentes, fundamentalmente América, pues la fue distribuyendo por todo el continente, aunque como ven en África y algunas áreas de Asia prácticamente es inexistente. Se estima que en Europa existe en torno a 80.000 individuos portadores de un genotipo homocigoto ZZ, es decir, con un alto riesgo de presentar enfermedad pulmonar, fundamentalmente enfisema o hepatopatía. Y de esos, más de 12.000 estarían en España y casi 5.000 estarían en Portugal. O sea que tenemos muchos pacientes por diagnosticar. La mutación S se estima que es más antigua, datará de aproximadamente 9.000 años, y el origen se sitúa precisamente aquí, en un punto del noroeste de España, del noroeste de la península ibérica, entre España y Portugal. O sea que parece que somos los galaico-portugueses los que hemos extendido posteriormente esta mutación a las zonas a donde hemos emigrado. Vemos ahí en Angola, Namibia, Sudáfrica y también en el continente americano que hay una prevalencia pues relativamente elevada de esta mutación. Los genotipos raros y nulos son realmente muy interesantes porque son muy escasos, pero nos aportan mucho conocimiento sobre la enfermedad.
Como pueden ver en esta diapositiva, en España actualmente suponen en torno al 4,5% de los casos registrados, y en Portugal hay una característica especial, es que hay 3 mutaciones, 3 variantes que son específicas de población portuguesa. Son 3 genes nulos, que serían el Ourén, el Porto y el Lisbón. El Ourén ya se han diagnosticado 41 casos y de hecho ya hay alguno que se ha visto en España. Se han realizado algunos estudios de prevalencia, de prevalencia estimada en poblaciones como España y en algunos países de Europa, entre los que se incluye Portugal. La mayoría de ellos dirigidos por Ignacio Blanco, que es un neumólogo español que ha trabajado mucho en alfa 1. Y en base a estos estudios podríamos decir que en España hay más de 10 millones de individuos portadores de un alelo deficitario de alfa 1 antitripsina. Y de esos, más de 150.000 serían SZ y más de 12.000 ZZ. Y en Portugal hay más de 2 millones de portadores de alelos deficitarios, de los cuales habría unos 36.000 SZ y unos casi 2.000 ZZ, todos ellos en riesgo de desarrollar enfermedad derivada del déficit de alfa 1. Es muy interesante este artículo, que está hecho por unos compañeros de Madeira, donde encuentran que la prevalencia de déficit de alfa 1 en la población madeirense sería la más elevada del mundo. Encuentran una prevalencia de portadores de ZZ, SS o SZ de 41 por 1000 habitantes. Probablemente la localización geográfica y la insularidad tienen mucho que ver en esta elevada prevalencia. En todas las enfermedades raras y también en el déficit de alfa 1, los registros son fundamentales para que podamos conocer más de la enfermedad y hacer investigación tanto básica como clínica. En España, en el año 93, se creó el Registro Español de Pacientes con Déficit de alfa 1 antitripsina, que inicialmente era en papel y desde el año 2003 es online, y en el que actualmente tenemos registrados 650 pacientes, que no son ni siquiera el 5% de los que estimamos que puede haber en España, con déficit grave. Ya solo se registran los graves. Esta sería la distribución geográfica. Como ven, en Galicia y en general en las provincias del norte de España el índice de registros es muy superior a las provincias del sur, probablemente porque hay más casos y también a lo mejor porque la gente está más pendiente, los profesionales estamos más pendientes. Muchos registros nacionales han confluido desde el año 2007 en un registro internacional, que es el registro AIR, en el que probablemente dentro de poco esté también el registro portugués, porque me consta que se está ultimando el poner en marcha este registro. ¿Y cuál es la fisiopatología de la enfermedad? ¿Por qué se produce enfermedad en estos pacientes? Pues fundamentalmente por 2 vías. Si tomamos como ejemplo la molécula Z, que es un poco el paradigma del déficit de alfa 1 antitripsina, sabemos que esta mutación le confiere una alteración estructural a la molécula que hace que, por un lado, se formen polímeros a nivel hepático, lo que va a dar lugar finalmente a cuerpos de inclusión dentro de los hepatocitos, en el retículo endoplasmático, que en presencia de determinados agentes modificadores, como pueden ser determinados genes o factores ambientales, tales como la ingesta de AINES, las infecciones víricas o la ingesta de alcohol, condicionan el desarrollo de una enfermedad hepática. En torno al 10% de los individuos ZZ desarrollarían una colestasis neonatal. De estos, en el 2,5% aproximadamente persistiría la afectación durante la infancia, y luego habría un segundo pico de afectación hepática en adultos mayores a partir de los 30 años, y se estima que hasta el 30% de los ZZ podrían desarrollar cirrosis hepática. Y en estudios, sobre todo en autopsia, se ha visto que entre un 2 y un 3% de estos pacientes podrían tener un hepatocarcinoma. A nivel pulmonar, el factor que más hemos considerado tradicionalmente ha sido la disminución de los niveles de alfa 1 antitripsina a nivel sérico, que van a provocar una pérdida de la protección del tejido pulmonar frente a las proteasas. Y también en este caso va a haber muchas variaciones individuales, porque hay factores como, una vez más, los genes modificadores y factores ambientales como son el humo del tabaco, que van a condicionar un mayor o menor riesgo de padecer la enfermedad. Pero
De forma genérica podríamos decir que hasta el 60% de los ZZ van a desarrollar una EPOC precozmente, además. Serían el 90% de los fumadores aproximadamente y el 40% de los no fumadores, y también se ven, debido a este mecanismo patogénico, manifestaciones de la enfermedad más raras, como pueden ser la vasculitis sistémica ANCA positivo tipo enfermedad de Wegener o la paniculitis recidivante. Aquí se resumiría un poco las edades de riesgo, por así decirlo, para el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Pasada la edad infantil, la primera infancia, ya en la fase adulta generalmente es primero el desarrollo de EPOC y luego los pacientes que desarrollan cirrosis hepática lo harán más tardíamente. Antes se pensaba que eran casi excluyentes, pero ahora sabemos que muchos pacientes en muchos pacientes coexisten ambas enfermedades. Déjenme dedicarle un minuto o menos a lo que sería al papel que la polimerización tiene, no solo en la enfermedad hepática, que es un mecanismo patogénico que hemos considerado desde siempre, sino también en la enfermedad pulmonar, donde inicialmente pensábamos que lo único que importaban eran los niveles séricos de alfa-1, pero en los últimos 5 años se han publicado varios estudios que informan sobre el papel que los radicales libres del tabaco tendrían sobre el alfa-1 antitripsina. Mediante un mecanismo de oxidación favorecen la polimerización de las moléculas Z también en tejido pulmonar, creando un ambiente proinflamatorio por su acción sobre los neutrófilos, pero además inhiben la capacidad antiproteasa del alfa-1 antitripsina, lo que aumenta mucho el riesgo de enfisema. Y esto ocurre también en individuos no portadores del déficit, sino individuos sanos con niveles normales de alfa-1. Sabemos que el tabaco disminuye la acción de esta proteína. Las sociedades científicas han publicado criterios sobre a qué pacientes debemos de determinar los niveles de alfa-1. De una manera muy resumida, podríamos decir que a todos aquellos pacientes con EPOC se debería hacer una determinación de niveles séricos de alfa-1 una vez en la vida al menos. Existe menos consenso en otras enfermedades respiratorias como el asma de difícil control, que no revierte completamente, o la presencia de bronquiectasias, aunque yo aquí emitiría un voto particular y creo que a todos los pacientes que estemos estudiando por unas bronquiectasias de causa desconocida, es obligado a hacer unos niveles de alfa-1. Y a nivel hepático, pues lo mismo, cualquier hepatopatía que estemos estudiando de causa desconocida, tanto en niños como en adultos, debería ser siempre estudiada mediante unos niveles de alfa-1 antitripsina. También se debe pedir en aquellas vasculitis sistémicas, especialmente si son ANCA positivas, en la paniculitis recidivante. Se deben estudiar los familiares cosanguíneos de todos los casos índice que tengamos, es decir, si estudiamos un paciente deberemos estudiar a toda su familia porque va a haber más miembros con el mismo déficit, y cuando en un proteinograma detectemos ausencia de la banda alfa. En cuanto al algoritmo diagnóstico, una vez que hemos llegado a sospechar la enfermedad es muy fácil establecer el diagnóstico. Determinaremos los niveles, si estos son normales se descarta definitivamente un déficit de alfa-1 antitripsina, y en los casos en que los niveles sean bajos deberemos ir a un fenotipo, a fenotipar qué tipo de proteína es la deficitaria. Con esto resolveremos el 95% de los casos aproximadamente, y solo en un 5%, que son los debidos a genotipos raros, necesitaremos llegar al genotipo para establecer el diagnóstico definitivo. ¿Y existe tratamiento para el déficit de alfa-1 antitripsina? Pues sí, existe un tratamiento aumentativo, un tratamiento que consiste en reemplazar la proteína que no tenemos con concentrados procedentes de plasma humano, pero solo está indicado en el tratamiento de la enfermedad pulmonar, no está indicado en la hepatopatía por el mecanismo fisiopatológico por el que se produce la enfermedad, que es por acúmulo de alfa-1 y no por niveles bajos. Este fármaco está disponible desde el año 87 y se aprobó su uso en base a un estudio que demostraba eficacia bioquímica, porque al infundir estos concentrados de alfa-1 a los pacientes deficitarios conseguimos que sus niveles séricos suban por encima de un umbral que se considera protector. En teoría se debería administrar a una dosis de 60 miligramos kilo cada 7 días, pero en la práctica clínica aumentamos estos intervalos por comodidad del paciente y del hospital. Como les decía, Doctora Torres, 2 minutos. Sí, como les decía, en cuanto al
a los criterios de tratamiento, solo decir que está exclusivamente limitado a la indicación a pacientes con enfermedad pulmonar. La eficacia clínica del fármaco, sin embargo, ha sido más difícil de demostrar y aunque se han realizado numerosos estudios, los resultados fueron controvertidos fundamentalmente porque el número de pacientes a incluir es bajo y lo que medíamos habitualmente era BEMS o FV1, que es muy difícil demostrar cambios en periodos cortos de tiempo. Sin embargo, últimamente hemos aprendido que lo que debemos medir es pérdida de tejido pulmonar, al igual que en la osteoporosis medimos la pérdida de tejido óseo por una densitometría ósea, pues en el enfisema debemos hacer lo mismo. Y este estudio, el RAPID, que se acaba de publicar y que incluyó ya un número significativo de pacientes, sí que demostró que en aquellos pacientes deficitarios a los que tratábamos con concentrados de alfa-1 perdían mucho menos tejido pulmonar que aquellos pacientes no tratados. Y pasados los 2 años iniciales del estudio se abrió el ensayo y, como pueden ver en los pacientes tratados con placebo, una vez iniciado el tratamiento con fármacos se cambiaba la pendiente. De manera que, a modo de conclusión, decir simplemente que el déficit de alfa-1 es una enfermedad rara, pero que además está infradiagnosticada. Debemos aumentar nuestro nivel de sospecha y para eso es necesario que todos conozcamos mejor la patología y nos interesemos por ella. Los registros son herramientas muy útiles para la investigación en enfermedades raras y existe un tratamiento específico para la EPOC secundaria al déficit de alfa-1 antitripsina, pero no para la hepatopatía u otras manifestaciones por el momento. Sin embargo, para los pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina, nuestra primera recomendación debe ser siempre el evitar la exposición a humo ambiental del tabaco, porque sabemos que es un factor que aumenta mucho el riesgo de padecer enfermedad respiratoria por esta enfermedad.